Muy bien, pues muchas gracias, secretaria Manrique. Muy buenos días a todos. Soy Santiago Creguera, subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética en el Gobierno del Estado de Puebla. Tengo el privilegio de ser quien modera este primer panel sobre el Día de la Tierra y compromisos y retos de México. Tenemos, como bien mencionaba la secretaria Manrique, un panel con ponentes de lujo. Quiero aprovechar también para reiterar el agradecimiento a Gema Santana de la Oficina de la Presidencia, a Berenice, a la maestra Valeria Pérez Manso del Gobierno del Estado de Colima por su apoyo y su disposición, a Stefan Weiser del PNUD, a Karina Blanco de GIZ, a Rafa Cortés de INAFED, de la Secretaría de Gobernación, y por supuesto a la secretaria Manrique por la oportunidad de poder participar con ustedes. Nuestra primera panelista es la doctora María Amparo Martínez Arroyo, quien es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del INEC. Ustedes al registrarse recibieron las biografías de cada uno. Quiero destacar que la doctora Amparo Martínez ha estado como directora de este instituto desde hace ya muchos años. Se desempeñó como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en donde ha sido investigadora, encabeza la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y generación de programas educativos de divulgación y vinculación en cambio climático y desarrollo sustentable. Y bueno, pues tiene una trayectoria muy reconocida. Sin más, doctora, es un placer tenerte con nosotros aquí en esta mañana. Tenemos casi 400 personas participando en este primer evento virtual de la Agenda 2030. También no quiero dejar de agradecer al subsecretario Alejandro González Roldán de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla por todo su apoyo para realizar este evento, ya que él es el responsable de la Agenda 2030 aquí en el Estado. Y bueno, pues sin más, doctora, como dicen en los eventos, the floor is yours. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a la Oficina de la Presidencia, al gobierno de Puebla, a la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, con la que tan buena relación tenemos, al gobierno de Colima, al PNUD, a la GIZ, en fin, a todos los que hacen posible este evento que muy simbólicamente pues se realiza en el Día de la Tierra y en condiciones en las que la Tierra nos está recordando muy claramente su presencia y la presencia de muchas de las cosas que cuando hablamos de cambio climático ya se habían proyectado. Cuando me preguntan si tiene que ver esto con cambio climático, siempre les digo, no es cambio climático, así como muchos otros fenómenos, son holísticos, son integrales. Dentro del cambio climático, este tipo de eventos no previstos es lo que está proyectado. Sabemos que con todo lo que se le ha hecho a este planeta, con las formas de desarrollo por las que se han optado y la forma que tenemos, la que se ha tratado al planeta y cómo lo hemos modificado, pues este tipo de eventos no previstos que pueden ser de muy diferentes tipos, ya hemos tenido aquí el sargazo, tenemos ahora esto, pero eventos de largo alcance es el tipo de procesos que estamos esperando que ocurran. De alguna manera, este experimento no planeado con el coronavirus, en donde el planeta entero estamos teniendo que enfrentarnos a esta realidad, pues tiene que marcar las políticas que siguen. Y me voy directamente al tema que me pidieron que tratara, porque es muy importante el que recordemos que, el plano que tiene en la política pública, todo cómo se manifiesta en el territorio. Se pueden hacer los mejores planes a nivel
federal, se pueden hacer los mejores planes y compromisos a nivel internacional, que sí quienes tienen que llevarlo a cabo en el territorio, quienes llevan las políticas públicas desde los municipios, los estados y todas las facilidades que se tienen que dar por parte de la federación no están coordinados, muy difícilmente se van a conseguir. Entonces, bueno, para ubicarnos en el tema, no les voy a hablar ya de cambio climático, asumo que todos tenemos esta base común. Además, pues ya decía Rafael Cortés que ya comentaba sobre algunas de las colaboraciones que ha tenido el INAFED. Una de ellas ha sido llevar a los municipios cursos en línea sobre cambio climático que ha elaborado el INEC y que hemos trabajado juntos. Entonces, asumo que la parte básica la conocemos, pero hay algo de lo que hay que hablar también. Cuando se habla de un fenómeno global, a veces pues, se omite el decir que tiene cambios, que si bien para describirlo requerimos hacer una esquematización general, el cambio climático, tanto su dinámica como sus impactos y el que vaya pasando, cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo y por supuesto cambia de acuerdo también, los impactos cambiarán de acuerdo a lo que hagamos y a lo que no hagamos, pero cambia con el tiempo y cambia con el espacio. Hay impactos diferenciados que no serán uniformemente distribuidos ni entre las regiones ni entre las generaciones. Ahora estamos viendo un cierto tipo de efectos que las próximas generaciones tal vez los vean de manera muy diferente, o sea, es muy diferente lo que van a ver. También, tampoco el cambio climático por ser global y general es equitativo. Hay una inequidad también en los impactos económicos y a veces, como con todos los estudios que hemos hecho y con todo lo que hemos visto, además ya de las manifestaciones que ha habido, hay una inequidad en los impactos económicos con riesgos desproporcionados a países con ingresos bajos y a grupos sociales con menores recursos al interior de los mismos. Pero sobre todo tenemos que recalcar, los países que estén menos preparados van a tener más efectos. Por eso necesitamos estar mucho mejor preparados. También hay una gran retroalimentación y sinergias entre los impactos y entre las condiciones ambientales y sociales que se encuentren. Por eso es muy importante que lo estudiemos, que lo observemos, que hagamos nuestras medidas a nivel local, regional, porque tienen condiciones especiales que estarán retroalimentando los impactos y los efectos del cambio climático. También los eventos extremos y las posibles catástrofes climáticas que se le llama y que tengan efectos persistentes es algo que está muy estudiado, que se piensa que puede ocurrir. Y dentro de este tipo de cosas estarían pues eventos del estilo que estamos viendo ahora. No todo tiene que ver directamente con parámetros climáticos, sino con eventos generales. Entonces, pues si tenemos escenarios distintos, pues las políticas públicas tienen también que estar diferenciadas regional y localmente. Tenemos que tener, como tenemos un grandes marcos, como son los acuerdos de París, como son los objetivos de desarrollo sostenible, que nos ayudan a tener todas las grandes metas hacia dónde ir, pero vamos a tener escenarios muy distintos y tenemos que saber tenemos que saber de qué condiciones partimos para hacer las políticas públicas. Aquí hay un mapa que se elaboró con un aumento de la temperatura media global con respecto al nivel preindustrial y que nos muestra cómo va a haber diferentes rangos de incremento en el país. Este es con un horizonte de si no hacemos nada, con un escenario de si no hacemos nada, pero pueden ver cómo hay muy diferentes escenarios que los vamos a tener que tomar en cuenta. Unos siguen más o menos las diferencias climáticas que ya conocemos, otros exacerban distintos tipos de cosas. La siguiente, por favor. Eh, También se han analizado no solamente los efectos que vamos a tener en términos físicos, en términos
de temperaturas, de humedad, de patrones de vientos. Se ha analizado también los costos del cambio climático. Aquí hay un ejemplo nada más en uno de los sectores, en la agricultura, y esto es bajo un escenario de inacción. Y vemos también cómo en los diferentes estados, aquí están Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, con las pérdidas que se tendrían acumuladas en agricultura, en los cultivos que están, se evaluaron 10 cultivos, aquí se ponen 6 o 7, de qué es lo que pasaría con el cambio climático en términos de la agricultura. Esto es que vamos a tener, recalco, efectos diferenciados, por lo tanto, nuestras políticas, si bien deben tener objetivos generales comunes, deben de tener políticas diferenciadas y conociendo nuestro territorio. Aquí no hay recetas únicas, no hay algo que vaya a funcionar igual en todos lados. Por eso necesitamos funcionarios locales mucho más preparados, conectados con el mundo, con su realidad y observando qué es lo que está pasando para poder actuar. La que sigue, por favor. Pero también tenemos buenas posibilidades, o sea, no solamente son los problemas los que vamos a estar viendo diferenciados, también en cada uno de los territorios conocerlos, conocer los ecosistemas que tenemos, la infraestructura que existe, la preparación de la gente, el potencial de desarrollo de energías renovables, que es lo que puse aquí como ejemplo, nos da también distintas posibilidades de desarrollo de políticas. Entonces, aquí, digamos, el mensaje uno que quería dar es, en las políticas subnacionales tenemos que conocer y manejar nuestro territorio, el territorio que cada quien tiene, y hacer todas las conexiones regionales, sinérgicas, que se requieran para que podamos ser eficientes y efectivos. También saber que no en cada sitio tenemos que hacer de todo, en términos de producción, por ejemplo, si logramos hacer estas sinergias y conexiones entre territorios con diferentes vocaciones productivas, por ejemplo. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, bueno, esto nada más para recordarles que en México tenemos una estructura institucional, un arreglo institucional que permite que la federación, los estados, los municipios interactúen además con otros órdenes de gobierno, con el Congreso federal y los congresos estatales, que tengamos un sistema nacional de cambio climático en donde nos encontremos, intercambiemos pues tanto experiencias como problemáticas, y que podamos encontrar esos lazos y esas acciones sinérgicas en donde pues si en un estado no es posible tener una cierta producción por cómo van los cambios o cómo se están proyectando, pues que se tengan en donde están las condiciones para hacerlo y haya estos intercambios reales. Efectivamente, como se decía al principio, vamos a tener que ser más imaginativos, pero además utilizar todo el conocimiento científico y tecnológico y además humanista que se ha generado en la historia de nuestro país y de la humanidad para resolver los nuevos problemas. La estructura que tenemos en México nos permite abordarlo de esa manera. Entonces, aquí participan tanto autoridades municipales como gobiernos de los estados, y una cuestión muy importante y que tiene que haber en cada estado, y esto en el INEC lo recalcamos mucho, es esta estructura de conocimiento, el apoyo a la ciencia, a la tecnología y a la evaluación continua de nuestras políticas es un elemento esencial para que podamos avanzar de una manera similar y continua. También, aunque los métodos tienen que ser, perdón, las políticas van a ir siendo diferenciadas de acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada estado y localidad, al tener este gran marco que es la Agenda 2030, los ODS y los acuerdos de París, esto nos permite que nos vayamos poniendo de acuerdo en ciertas metodologías de medición. Tenemos que ser transparentes, claros, tenemos que aprender a juntos tener ese monitoreo, reporte
y verificación que se dice a nivel internacional, pero que sirve para irnos tanto midiendo, calificando, como avanzando. La que sigue, por favor. El estatus actual de los instrumentos de política que se tienen en los estados es el que se muestra aquí. Que a mí también me dio mucho gusto escuchar de que hay 21 planes estatales para la Agenda 2030. Tenemos para cambio climático muchas entidades trabajando en esto. En algunas es necesario que vayamos actualizando los inventarios. Por ejemplo, la mayor parte tienen base 2005, ya lo podemos hacer de manera diferente. Tenemos que trabajar juntos a nivel nacional. En esto sí necesitamos tener las mismas metodologías y hacerlo de manera similar para podernos ir evaluando, ayudando y comparando. Entonces, en esto, y sabrán ustedes que tenemos a fin de mes un foro, un seminario similar con todos los gobiernos de los estados, en donde vamos a hablar de las metodologías para, de medición para cuantificar tanto las acciones de mitigación como para planear y evaluar las acciones de adaptación, porque si eso no los hacemos con las mismas metodologías, va a ser muy difícil poder medir o poder sumar después peras con guaraches, digo yo, porque son cuestiones totalmente distintas. Entonces, el hacer un esfuerzo porque ciertas metodologías sean objetivas, sean similares, es algo que vale mucho la pena para poder hacer buenas políticas de cambio climático a nivel nacional, regional y estatal. La que sigue, por favor. Para esto hemos habilitado en la página de país, está bajo la dirección, una sección especial en donde les pedimos a todos los estados y municipios que están ahora viéndonos que colaboren, por favor, que revisen la información, que nos ayuden a irla actualizando, porque es un sitio que tenemos en donde de reunión, en donde podemos ver qué están haciendo otros estados y municipios, cuáles son las acciones que van teniendo y los resultados. Está la página ahí, nada más puse la pantalla inicial para que se vea. La siguiente, por favor. Y también en este portal de información climática subnacional, pues damos toda esta información, qué es lo que se tiene hasta ahora de emisiones, los instrumentos que se tienen de política, cómo es la calidad del aire, y eso quisiera recalcar, sobre todo en este momento que se está hablando mucho de esto. Estamos en una época en la mayor parte de nuestro territorio en donde la contaminación y la producción de ozono por cuestiones fotoquímicas, por cuestiones también de las condiciones meteorológicas que tenemos diariamente, de mayor radiación solar en superficie, de mayor temperatura. Hay una serie de productos fotoquímicos, entre ellos el ozono de manera muy importante, que están teniendo un efecto en la química atmosférica, que nos hizo que el viernes vamos a tener una reunión prácticamente de todos los especialistas que hay en química atmosférica en el país para analizar muchas de las cosas que estamos viendo. En estos experimentos no planeados, que no podemos dejar de aprovechar, eso además lo tenemos claro todos los científicos, ahorita están haciendo una cantidad de valoraciones y de observaciones que nunca hubiéramos tenido la posibilidad de hacer de no haber sucedido esta pandemia. Hay que encontrarle también el lado que puede ser útil y que sacarle provecho, es porque en la calidad del aire, que está íntimamente ligada con el cambio climático por la cantidad de compuestos que están en la atmósfera y que regulan este intercambio de energía, está teniendo pues una serie de procesos que algunos no nos esperábamos en términos de química atmosférica. Pero bueno, aquí está también en este portal y se puede ver, y es una invitación a que se cuide en los estados esto, porque nos da muchas indicaciones de cómo vamos avanzando. La calidad del aire es un reflejo de una gran cantidad de actividades que hacemos, desde el manejo de residuos, la calidad del trabajo en las industrias, el parque vehicular, en fin, una serie de cosas.
Por otra parte, también están todos los datos que tenemos sobre vulnerabilidad al cambio climático, riesgos y peligros. Allí estamos muy en contacto con Senapred, por ejemplo, y también el fomento de capacidades, las posibilidades que hay de ir haciendo cursos. La que sigue, por favor. Entonces, les dejo la invitación a que se asomen a este portal, que nos ayuden a verlo. Finalmente, la parte subnacional o de los estados y municipios es muy importante el que vayamos teniendo estas capacitaciones que no sean aisladas, que no sean solamente, bueno, a veces tienen que ser para temas específicos, pero que tratemos de que el fortalecimiento de capacidades lleve también el fortalecimiento de la vinculación de la acción, que cuando tengamos estas capacitaciones, tratemos de que siempre estén presentes las autoridades que van a trabajar sobre esto, pero que la sociedad civil, los académicos, el sector privado, los pueblos indígenas, de las comunidades locales en general, y los diferentes órdenes de gobierno, tenemos que crear lenguajes y metodologías de evaluación comunes, porque eso es lo único que va a fortalecer la implementación de las políticas. Entonces también promover regionalmente estas visiones holísticas, y esa es la gran maravilla de la Agenda 2030 y de los ODS, que nos permiten que hagamos sinergias entre varias políticas. Cuando estamos persiguiendo el final de la pobreza, la seguridad alimentaria, el que las ciudades sean limpias y sustentables, el que haya trabajos decentes, todo esto unos se retroalimentan con otros si los planeamos bien. No podemos de ninguna manera verlos como parches aislados, sino que tenemos que hacer nuestras políticas sabiendo que uno va a poder ayudar más a otro, que va a tener cobeneficios tanto para la salud actual de la población como para su seguridad futura. eh, la creación de alianzas virtuosas entre los gobiernos federal, estatal y municipal con los distintos sectores a nivel nacional y regional son cada vez más evidentes y necesarios. Porque si no logramos hacer esto, ya podemos tener los mejores planes estatales, los mejores planes federales, incluso los mejores planes municipales, que muy difícilmente vamos a poder aterrizarlos, llevarlos a tierra y sobre todo darles un carácter duradero, que es lo que nos pasa en este país. Hemos tenido magníficos planes de desarrollo, magníficas ideas, esto que nosotros que le llamamos coloquialmente las llamaradas de petate, que son muy buenas, pero después no tienen ningún seguimiento. Y esto es porque no nos preocupamos de crear esos vínculos intersectoriales, intergubernamentales e institucionales, que las instituciones vayan teniendo esa posibilidad de continuidad. Finalmente, pues la Agenda 2030 nos permite aprovechar esta colaboración y el intercambio para el bienestar común, la prosperidad, la reducción de desigualdades y el desarrollo incluyente y sostenible. El gran reto que tenemos al salir de esta pandemia es realmente no solo repensar, que ya con este encierro obligado tenemos un poco más de posibilidades de hacerlo, sino tener propuestas claras para la acción, y aunque sea en cada estado saber en qué sectores, en qué actividades pueden empezar. No tenemos que hacer todos lo mismo al mismo tiempo, pero sí evaluando las capacidades de cada uno de los estados, ver en dónde se pueden empezar, o de cada una de las regiones incluso, qué tipo de cosas pueden empezar a hacerse los cambios que nos dirijan al cumplimiento de los ODS y de los acuerdos de París, y finalmente al bienestar de la población, que es lo que persiguen todos estos acuerdos. Y pues eso sería todo. La que sigue, que ya es final, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Amparo Martínez, por ilustrarnos con todo lo que es la política de cambio climático aquí en el país. Para las personas que quieran enviarnos preguntas, acabando las 3 ponencias de nuestros panelistas, vamos a tener la oportunidad de tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que estamos en el primer panel, Día de la Tierra y compromisos y retos
de México. Agradezco también al CENAPRED, al equipo de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, que encabeza Javier Cobos, quien ha sido también fundamental en el desarrollo de este evento. Y si me lo permiten, doctora Martínez, vamos a continuar con el siguiente ponente. Esta ponencia también es una ponencia de lujo a cargo de la maestra Dolores Barrientos Alemán, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como comenté previamente, la trayectoria más detallada la tienen ustedes en sus correos. A la hora de inscribirse recibieron las biografías, pero sí quiero destacar que desde el 2011 se desempeña la maestra Barrientos como responsable del PENUMA aquí en México. Durante su mandato ha diseñado e implementado importantes proyectos relacionados a la conservación de la biodiversidad y el combate a la pobreza, al cambio climático, al manejo sostenible de sustancias químicas y la promoción de energías en los diversos sectores del país. Ha participado también en diversos organismos internacionales y en la banca de desarrollo, específicamente en el Banco Interamericano de Desarrollo. También participó en algún momento como funcionaria en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, y bueno, pues cuenta además con una licenciatura en Economía del TEC de Monterrey, es maestra en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard. Y déjenme decirles que pues es muy relevante que además tengamos la oportunidad de estar aquí con la maestra Barrientos en el día de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra, porque además, pues justamente este movimiento fue lo que promovió que se hiciera en su momento la primera conferencia sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra, en 1972, que dio como origen a la creación del PENUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Estocolmo. Así que congratulamos y también lo celebramos. Y bueno, pues gracias Dolores por aceptar la invitación de estar con nosotros esta mañana. Sabemos que tienes una agenda muy complicada por lo que implica el Día de la Tierra para PENUMA y que te hayas dado el tiempo de poder darnos la oportunidad de escucharte y que también nos ilustres. Sin más, el piso es tuyo. Gracias. Gracias, Santiago. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias, Santiago, por la introducción. Agradecer primero a los organizadores de este importante evento, a la Presidencia de la República, GIZ, PNUD, al Gobierno de Puebla. Veo que aquí está presente nuestra amiga Beatriz, que es gran aliada del PENUMA aquí en México. Y bueno, yo creo que mi presentación es un poco larga, la voy a hacer muy rápida para poder abarcar todos los puntos que quisiéramos. También saludar a la doctora Amparo Martínez y a Sergio Graf, que son mis compañeros aquí en este panel. Si me ayudan, por favor, adelantando la presentación. Básicamente, lo que nosotros en PENUMA nos preocupa en estos tiempos de esta crisis, que es una crisis de salud, pero más bien es una crisis humanitaria porque está trastocando todos los niveles de interés de la humanidad. Es que la pregunta frecuente, incluso desde hace unos días he tenido entrevistas con algunos medios y nos dicen, bueno, pues ustedes deberían de estar muy contentos porque el cielo, no hay contaminación del aire, las playas están limpias, los mares, las aguas de los mares se ven cada vez con un color muy intenso y los animales, la fauna está regresando a ciudades, a infraestructuras, carreteras, etcétera, donde normalmente no se ven.
Y lo que nosotros comentamos siempre es que, pues a pesar de que esta crisis está dando estos efectos positivos, no podemos olvidar que es una crisis humanitaria que nos está llevando pues a situaciones, por ejemplo, de que muchos millones de personas regresen a niveles de pobreza, situaciones en donde miles de millones de personas pues están prácticamente encerrados tratando de combatir esta pandemia. Y bueno, los efectos económicos también van a ser y ya son muy fuertes, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros quisiéramos comentar es que no podemos bajar la guardia, a pesar de que estos efectos positivos son totalmente temporales, no podemos bajar la guardia en cuanto a los retos y los compromisos que tenemos como humanidad para poder alcanzar todos esos grandes compromisos ambientales que nos hemos impuesto, ¿no? Hemos visto en el pasado, por ejemplo, que a diversas crisis o recesiones económicas se ha visto, por ejemplo, la reducción de los gases de efecto invernadero, pero es algo totalmente temporal porque cuando se regresa y las economías vuelven a crecer, volvemos a lo que nosotros llamamos el business as usual, ¿no? A seguir emitiendo, a seguir generando la energía como siempre la hemos, o en su mayor parte lo hacemos, quemando petróleo y sus derivados. Y entonces en el centro de nuestra recomendación es que sin cambios fundamentales, por ejemplo, en la matriz energética, no podemos tener un cambio permanente y de largo plazo para que este planeta respire y para que la normalidad que tengamos sea precisamente tener estos cielos azules y tener un aire limpio que eventualmente debería de ser un derecho de todos los habitantes de este planeta. Entonces, la crisis de COVID-19 lo que nos hace es precisamente, nos da una oportunidad de repensar la relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que ese es el principal mensaje que el PENUMA comenta en estos tiempos de crisis y de pandemia. Si me pueden ayudar, por favor, a la siguiente página. Y también recordar, si me pueden ayudar a la siguiente página, por favor. Sí, recordar que esta crisis, aunque es una crisis de salud, recordarles que es derivado de un problema ambiental. Y este problema ambiental, el PENUMA, ya lo venía identificando desde hace algunos años. Tenemos una publicación que la pueden encontrar en internet, se llama Fronteras, se publicó en el 2016. Y en esta publicación, el PENUMA y nuestros expertos y científicos ya estaban evidenciando que estábamos acercándonos a un problema denominado zoonosis, que es cuando el ser humano invade lugares pues con ecosistemas que no se han tocado y en donde hay un equilibrio de los seres que habitan en esos ecosistemas. Entonces, cada vez estamos siendo más invasores, se puede decir, a este tipo de lugares, y lo que promueve es que precisamente estos patógenos, estos virus, con estas acciones que pueden ser por actividades de agricultura, de minería, de construcción de infraestructura, de actividades agrícolas y ganaderas, lo que estamos haciendo es acercándonos a donde viven y subsisten estos patógenos. Estos patógenos se mueven hacia animales silvestres, luego hacia animales domésticos y finalmente llegan a contacto con los seres humanos, y es lo que está provocando de alguna manera estas pandemias. Hemos identificado que del total de las enfermedades infecciosas del ser humano, el 60% está derivado de este efecto de zoonosis, y las nuevas enfermedades o las enfermedades infecciosas emergentes, el 75% está dado por ese tema. Entonces, si pasamos a la siguiente página,
Entonces, nuestra recomendación precisamente es tratar de parar esas acciones que estamos haciendo de manera invasiva, a donde precisamente hay un equilibrio ecológico y en donde estos patógenos subsisten. Por un lado, es muy importante recuperar nuestros bosques y detener la deforestación que se realiza con todas esas actividades económicas, muy importante para México y para muchos países que son ricos en biodiversidad, es tratar de mantener, de sustentar y de reforzar el sistema de áreas naturales protegidas. Yo sé que muchos de los representantes que nos escuchan ahora de gobiernos estatales están haciendo esa labor. Los invitamos a que sigan luchando por tener mayor presupuesto, más guardaparques, identificar zonas de conservación que puedan ser, por ejemplo, áreas estatales de conservación, ya sea voluntarias o estatales, o promover que sean también nacionales. La vida silvestre tiene el derecho de uso de la tierra. O sea, no es posible que sigamos devastando y devastando esa vida silvestre. Entonces, muy importante también darle el espacio a esa vida silvestre para poder preservar todos esos grandes ecosistemas y esos grandes miles y millones de especies que viven en ellos. Y por el otro lado, que es un tema que ha estado en la agenda internacional, es cómo podemos ayudarle a los países a aplicar de una manera efectiva el ordenamiento sostenible del comercio de su fauna y flora silvestre. Y de ahí, bueno, nosotros participamos en la convención CITES de una manera muy activa, y también hacer un reconocimiento de que tenemos un problema fuerte en cuanto al comercio ilegal de vida silvestre, que es el cuarto mayor crimen mundial por el monto de los ingresos pues de esta actividad ilícita. Adelante. Y bueno, yo creo que en este tema la Profepa juega un rol muy importante, y las procuradurías estatales también, ¿no? Y bueno, eventualmente lo que nosotros promovemos es que haya ecosistemas saludables para poder evitar este tipo de pandemias, seguir de una manera reforzada, tratando de lograr que los países lleguen a los compromisos que han establecido en las convenciones ambientales internacionales, como la de cambio climático, o la de biodiversidad, o la gestión de químicos, por ejemplo, y eventualmente seguir, no dar marcha atrás. Muchos países están viendo que están ablandando con esta crisis la aplicación de las leyes ambientales. Esto sería pues totalmente catastrófico, y más bien la recomendación que PENUMA hace es seguir ejerciendo, implementando las leyes ambientales pues de una forma rigurosa. Adelante. Y bueno, yo creo que regresando al tema climático, nosotros tenemos algunos análisis de cómo podríamos llegar a realmente, o más bien no llegar a un incremento de 1.5 grados centígrados de temperatura promedio, que es lo que se establece como una gran meta climática global en el Acuerdo de París. Y la verdad, pues se requiere al menos 5 veces más la acción climática que hemos observado en los últimos años. Y más o menos en términos cuantitativos, calculamos que se tendrían que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor de 7.6% cada año durante los próximos 10 años, para así poder llegar a este gran meta climática importante, que de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de París teníamos, por ejemplo, como deadline que este año los países firmantes llegaran con metas mucho más ambiciosas de reducción de gases de efecto invernadero. Yo creo que por esta crisis me imagino que los deadlines de todos estos compromisos, incluso
de las convenciones han cambiado. A lo mejor la doctora Martínez en un rato nos comenta cuáles son estos nuevos deadlines que se están viendo para el Acuerdo de París. Adelante. Me queda muy poco tiempo, entonces me gustaría mucho pasar rápido. Lo que nosotros recomendamos como PENUMA en estos planes de recuperación post-COVID-19, pues es precisamente que sigamos invirtiendo en sectores verdes, que sigamos, por ejemplo, trabajando fuertemente en nuestros compromisos climáticos. Como ya comentó la doctora Martínez, el cambio climático es local y se genera y eventualmente los efectos son locales, entonces tenemos que reforzar muchísimo los gobiernos locales en nuestro país, evitar la pérdida de la biodiversidad, la fragmentación de hábitats, reducir la contaminación, mejorar la gestión de desechos. Nos preocupa, por ejemplo, que en esta crisis hay pues una nueva generación de desechos que son estos desechos médicos, entonces sería también muy importante para los gobiernos locales saber manejar de una manera correcta estos desechos médicos especiales. Y muy importante las cadenas de valor sostenibles, ¿no? Cómo tenemos que promover proyectos productivos de generación de alimentos mucho más sanos, más cercanos a los centros de consumo, a nuestras ciudades, que sean más incluyentes también, que promuevan un trabajo para grupos vulnerables en zonas periurbanas y zonas rurales. Adelante. Y bueno, básicamente nos pasamos muy rápido, nada más para mostrarles, creo que tengo 2 minutos, si nos vamos a la siguiente, quisiéramos nada más comentar rapidísimo, bueno, esto no lo voy a comentar, son estas leyes ambientales que en México han sido muy relevantes en los últimos años, la Ley General de Cambio Climático, en donde participamos de una manera muy activa, la de transición energética también, en donde coincidimos con Santiago en esa época y pudimos colaborar también en esta ley tan importante que promueve la energía limpia y las energías renovables. También se dio la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, pero yo creo que los retos en el marco legal e institucional de México, todos aquí me imagino que coincidimos, y es que tenemos que reforzar el marco institucional, tanto nacional como subnacional. Tenemos que parar de alguna manera la tendencia de esas reducciones de presupuestos que se han venido observando, no ahora, sino desde hace 5 años para el sector ambiental, implementar de una manera más integral y más coherente, que es el objetivo 17 de la Agenda 2030, la implementación coherente y efectiva del desarrollo sostenible y lograr que a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal se pueda realmente regresar a los niveles de inversión y gasto público que se le daba al sector ambiental al menos hace 7 años. Adelante. Y bueno, nosotros trabajamos en todas las áreas ambientales por ser el programa de las Naciones Unidas, cuyo mandato más importante es el medio ambiente, es cambio climático, ecosistemas y biodiversidad, gobernanza ambiental, eficiencia de recursos, ciencia y medio ambiente. Muy importante, el PENUMA constantemente está identificando esos grandes retos ambientales, pero también los está estudiando a nivel global. Y eso es, esos elementos científicos es lo que nos da al programa un gran valor agregado para poder dar esos elementos científicos en la toma de decisiones en nuestro trabajo con los países como México. Y resiliencia a desastres y conflictos. Más adelante les dejo la presentación, más adelante comentamos muy rápido qué tipo de proyectos tenemos en biodiversidad, si nada más los pasan muy rápido. Tenemos un proyecto de la valoración económica
de la biodiversidad en el sector agrícola. Es un proyecto muy interesante con el apoyo de GIZ precisamente y la Unión Europea. El proyecto es hacer que la política pública desde el lado del sector agropecuario incorpore la importancia que tiene la biodiversidad para eventualmente esa frontera entre biodiversidad y actividad agrícola sea bien identificada y los costos de oportunidad sean bien conocidos para los tomadores de decisiones. Estamos trabajando con grupos de investigadores a nivel nacional en los temas de maíz y café. Por el otro lado, estamos cerrando ya un proyecto de 5 años en la Sierra Tarahumara, un proyecto muy bonito que configuraba la naturaleza, la pobreza y también los grupos indígenas en un territorio de más de 2 millones de hectáreas en 12 municipios de la Sierra Tarahumara. Adelante. También en cambio climático, tenemos un gran proyecto que es una garantía bancaria que se estableció en AFIN para hacer que las pequeñas y medianas empresas puedan tener créditos asequibles para adquirir paneles solares. Este proyecto ustedes pueden verlo en el internet, se llama cesolarmexico.com. También desarrollamos con el apoyo de GIZ una certificación de proveedores. Adelante. También en términos de movilidad eléctrica, tenemos en la región ya más de 4 años apoyando la incorporación de movilidad eléctrica en el transporte público, con grandes avances en Chile, Costa Rica y Colombia. En México colaboramos en la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que esperamos que Semarnat pronto la publique. Y a nivel subnacional estamos seleccionando algunas ciudades para poder darles asistencia técnica para la incorporación de movilidad eléctrica. En Jalapa, Veracruz, este proyecto es muy emblemático, es lo que el término tan famoso de adaptación basado en ecosistemas. PENUMA fue el primer programa a nivel internacional en implementarlo. Se implementó en San Salvador, en Kingston, Jamaica y en Jalapa, Veracruz. Tenemos ya casi 3-4 años en este proyecto con muy buenos resultados y este puede ser también un proyecto que se puede replicar en otras ciudades del país de tamaño medio, en donde todavía se pueden salvar todos esos ecosistemas urbanos que rodean a ciudades pequeñas y medianas en nuestro país. Adelante. Adelante. Y bueno, en químicos tenemos una agenda muy importante de eliminación de mercurio con la aplicación de Minamata en Sierra Gorda de Querétaro. El 80% del mercurio está en algunos municipios de la sierra. Estamos empezando un proyecto en donde estamos ayudando a todas estas familias de mineros a identificar otras alternativas de vida. Y bueno, también el mercurio se utiliza en procesos de producción de cloroalcalí, por ejemplo, CITSA, una empresa que tiene 2 grandes plantas, una en Nuevo León y otra en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, estamos apoyando para que la empresa cambie la tecnología a una tecnología que no use mercurio. Adelante. Adelante. Y bueno, eso es el mensaje del PENUMA, es no bajar la guardia ahora más que nunca, si sabemos que la causa de esta gran pandemia que tiene pues parado prácticamente a la mayor parte de los países del planeta está derivada de un problema ambiental. Entonces el gran mensaje es que no podemos bajar la guardia y que tenemos que seguir logrando y alcanzando los grandes metas ambientales que tenemos como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. La realidad es que, bueno, pues este panel es de conferenciantes magistrales. Tenemos el privilegio de tener a Amparo, tenerte a ti, y ahora en unos minutos voy a presentar a Sergio Graf. Hemos desbordado el chat de preguntas. Realmente yo creo que vamos a tener que comentar luego con la oficina de la presidencia que tenemos que tener un evento magistral con cada uno de ustedes, porque
los chats están desbordados de preguntas, la gente súper contenta. Tenemos legisladores participando, tenemos presidentes municipales participando y comentando todo lo que ustedes nos están compartiendo y haciéndonos preguntas, y realmente con mucho interés en esta celebración del Día de la Tierra y de conocer cuáles son los compromisos y retos que tenemos en México. En un ratito vamos a hacer comentarios sobre algunas de las preguntas en los que ustedes nos van a poder hacer algunas respuestas a ello, pero creo que sí vamos a tener que tener sesiones independientes en algún momento, porque el nivel de ustedes tres es impecable y reconocido nacional e internacionalmente. Pues sin más, ahora me da mucho gusto presentar a uno de los titulares de medio ambiente en nuestro país, muy destacado por toda la labor que ha estado realizando. Además es mi paisano. Yo tuve el privilegio de nacer en Jalisco hace algunos años, aunque he vivido en Puebla la mayoría de mi vida, pero bueno, pues tengo también parte de mi vida en ese hermoso estado. Y pues Sergio, realmente como secretario de Medio Ambiente del gobierno del estado de Jalisco, ha sido muy destacado por todo lo que ha hecho en materia de conservación de la naturaleza y estudios al respecto en la Universidad de Guadalajara, ahí donde está el rector Villanueva trabajando también muy fuerte en estos temas. El maestro Graf cuenta con un diplomado en desarrollo sustentable del programa LEED Colmex y una maestría en desarrollo rural y forestería social por la Escuela Superior de Agronomía Tropical de Montpellier en Francia. Fue el primer director de la Reserva de la Biosfera de Manantlán durante un periodo superior a 10 años, y además se ha desempeñado como coordinador general de producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal, director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Obtuvo, entre otros, el Premio Nacional al Mérito Ecológico en 2018, que es uno de los reconocimientos más importantes que se dan en materia ambiental y el máximo galardón que da la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país a las personas que se han destacado por su compromiso y su labor y trascendencia y que contribuyen al tránsito de nuestro país hacia el desarrollo sostenible. Así que pues es también un privilegio tener a Sergio en este panel, a quien con mucho gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todas. Muchísimas gracias, Beatriz, colega y amiga, por haber impulsado este webinar que creo que es muy importante en estos tiempos y que puede dar la pauta a una interacción mucho más continua de todas las entidades subnacionales con la Federación en la discusión de los problemas que enfrentamos. A Gema Santana, que ha sido una aliada excepcional con Jalisco para impulsar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente a GIZ por la invitación también a este panel, y pues obviamente a mis colegas y compañeras de este panel, personas a las que admiro mucho y han hecho mucho por el país, Amparo y Dolores, qué gusto compartir este panel con ustedes. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, me pidieron hacer una presentación en el marco de las acciones que se realizan en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGUA, ¿no? Como integrante el gobernador de Jalisco es el coordinador de esta comisión y por lo tanto estructuramos esta presentación bajo ese contexto para plantear el tema de la agenda temática de esta comisión, pero quisiera hablar también de algunos aspectos que estamos haciendo en Jalisco y como atinadamente dijo Gema, tenemos que impulsar liderazgos transformativos para que nadie se quede atrás. Hay un gran reto que tenemos por delante
y terminar con algunas reflexiones de perspectivas post-COVID-19. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, rápidamente, bueno, la CONAGO, como ustedes saben, es un foro permanente de diálogo y concertación y encuentro de los titulares de los ejecutivos estatales y otros actores, y tiene varias comisiones, una de ellas la Comisión de los Objetivos 2030 que coordina el Estado de Colima, y la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO. La que sigue. Bien, en esta agenda temática que hemos impulsado desde esta comisión, con un trabajo muy intenso con los secretarios y secretarias de Medio Ambiente de todo el país, se ha definido una agenda temática en 3 grandes ejes temáticos y un eje transversal, que son ecosistemas y biodiversidad, ciudades sostenibles y resilientes, gestión integral del agua y la acción climática en términos de mitigación, adaptación y resiliencia, identificando 10 grandes temas que para los estados ha sido plasmado en una prioridad de atención. Uno de ellos es la acción climática, obviamente en ese tema que dice transversal, la lucha contra la deforestación y la degradación de nuestros bosques y selvas, las estrategias regionales de biodiversidad y fortalecimiento de áreas protegidas, la movilidad sustentable en nuestras ciudades grandes y medias, la reducción de la contaminación atmosférica, gestión integral de cuencas interestatales, reducción de la contaminación del agua, la gestión integral de residuos bajo un enfoque de economía circular, mecanismos de gobernanza territorial, impulsando esquemas de cooperación intermunicipal y regionales e interestatales, sociedades sostenibles y resilientes, y el tema de alianzas estratégicas con el sector privado y la cooperación internacional. La que sigue, por favor. Trabajamos a través de un esquema participativo con todas las secretarías de medio ambiente del país, a través de un esquema de encuestas sobre puntos estratégicos para ir definiendo las prioridades, pero también con la implementación de un taller de prioridades ambientales y acciones estatales, que con la participación de todos los gobiernos subnacionales, los representantes dentro de la CONAGO y los secretarias de Medio Ambiente, hicimos un análisis con un cruce territorial, ciudades, océanos y territorio, y temático con los temas que vimos: cambio climático, biodiversidad, agua, donde se identificaron los problemas, acciones y prioridades que se tienen en los estados. Y se realizó además una matriz en la que se contemplaron el estatus y nivel de prioridad de los 10 ejes temáticos y sus agendas respectivas o instrumentos de atención que tenemos cada uno de los estados, a través de una interacción continua con todas las secretarías, quienes fueron aportando toda la información correspondiente. La que sigue. De esta manera fuimos estructurando estas agenda de estos temas estratégicos por nivel de prioridad, prioritario, importante, incipiente. Teníamos hasta la semana pasada 3 vacíos de información que se están completando y se ven reflejados en estos mapas. Cada uno de estos, no voy a entrar al detalle. La que sigue. Pero cada estado fue marcando el nivel de prioridad que se va teniendo. La que sigue. Esto no significa que alguno de ellos no tenga relevancia, es decir, para todos los estados son relevantes los 10, la que sigue. Sin embargo, se le dio un nivel de prioridad, la que sigue, la que sigue, por favor, a través, anterior, por favor, a través de un análisis de un ranking en el cual se definió por los estados cuáles son las prioridades. Y podemos ver en esta gráfica que tenemos 22 estados han definido, como señaló Dolores Barrientos, una de las grandes prioridades que muchas veces la tenemos olvidada, es el tema de la lucha contra la deforestación y la degradación de nuestros bosques y selvas. Si perdemos los bosques y selvas y la capacidad de los ecosistemas a mantener los stocks de carbono, las medidas que tomemos en materia de cambio climático van a ser insuficientes. Este tema, 22 estados lo tienen como una altísima prioridad, 6 como muy importante y solamente uno incipiente,
pero yo sí quiero resaltarlo debido a que para nosotros sí fue una sorpresa muy importante esta percepción de todos los estados. Igualmente las estrategias de biodiversidad y fortalecimiento de áreas protegidas, la reducción de la contaminación atmosférica, la gestión integral de cuencas y así cada uno de ellos que, insisto, no tienen un asunto de que no sean relevantes, pero se calificaron o lo calificaron los estados. Estos son respuestas que dieron los titulares de todas las secretarías, que si bien puede tener cierto nivel de subjetividad, lo analizaron con un enfoque de respaldo por instrumentos objetivos tales como presupuesto, leyes y otros arreglos institucionales que tienen para hacer frente a estos grandes temas. La que sigue, por favor. En materia climática, la que sigue, tenemos un análisis, una gráfica que ven aquí sobre instrumentos para la acción climática subnacional, que también presentó Amparo toda una serie, un diagnóstico que se tiene de los estados. Estas son las respuestas que nos dieron los estados. La mayor parte de los estados pues sí tienen sus programas estatales de cambio climático, los inventarios estatales de gases de efecto invernadero y la instalación de las comisiones interinstitucionales e intersecretariales de cambio climático. Sin embargo, tenemos vacíos muy importantes en la implementación de planes regionales, planes municipales, estrategias estatales de reducción de emisiones por deforestación, iniciativas estatales de reducción de emisiones, atlas de riesgos con inclusión a cambio climático, muy poco avance en el tema de presupuesto de carbono y de identificación de las contribuciones estatales a las contribuciones nacionalmente determinadas, y solamente 30% establecen en los planes estatales de desarrollo la inclusión del cambio climático como un eje fundamental. La que sigue. En este contexto, la CONAGO identificó, o la Comisión, perdón, de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO, identificó un elemento clave a lanzar en esta gran iniciativa de los gobiernos subnacionales, y atendiendo a algo que dijo Amparo, que es muy importante, el papel de los gobiernos subnacionales es fundamental para poder lograr las contribuciones nacionalmente determinadas. Es en el nivel local que se generan las acciones, donde se generan las emisiones y donde se tienen los efectos más perversos en relación a el aumento de la vulnerabilidad ante el fenómeno de cambio climático. Por esta razón, el principal eje de trabajo que se lanzó en una primera etapa por esta comisión fue la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima, que establece 4 compromisos principales: conformar rutas estatales para la descarbonización, ¿no?, congruentes con los escenarios para limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1.5, desarrollar e implementar presupuestos de carbono alineados a estas rutas, crear y consolidar estratégicas con los cooperantes, cooperación nacional, internacional y sector privado, y fortalecer, que es un elemento clave que me da mucho gusto que esté en esta coordinación de este web, Rafael Cortés del INAFED, fortalecer las capacidades de los municipios y las ciudades para tener una capacidad de actuación efectiva a la altura de lo que las circunstancias nos están reclamando. Obviamente esto tiene un beneficio para los gobiernos subnacionales, es consolidar una red de colaboración climática, tener un esquema de red de contactos y aliados de cooperación técnica y financiamiento climático, fortalecer las capacidades de acompañamiento técnico de acción climática y tener mecanismos de difusión de los avances estatales. La que sigue, por favor. ¿Quiénes integran esta alianza? Bueno, son los miembros de la que sigue, por favor. La que sigue, ¿me oyen? Ya no te escuchamos. Creo que está apagado el micrófono. Está. Sí. Ya.
En el marco de la alianza se impulsó en la COP la presentación de esta iniciativa de todos los gobiernos subnacionales. Participamos varios estados en la COP y que somos aliados de plataformas de gobiernos subnacionales a nivel global como Under Coalition, CDP, Regions 4, GCF y ACA, The World Wildlife Fund, que nos permitió presentar, la que sigue, por favor, presentar en la COP la Alianza de los Gobernadores por el Clima. La que sigue, por favor. Creo que va un poquito lenta la presentación. ¿Sería esa, la de proyectos estratégicos? A ver, dale la que sigue. Ahorita está gobiernos subnacionales, dice. Sí, tiene others. A ver, ya no evoluciona, pero bueno, en esta participación en la COP, el gobernador del estado de Jalisco, quien tiene la coordinación, presentó la iniciativa en varias de estas plataformas y se fortalecieron esquemas de colaboración entre estados a nivel subnacional en de diferentes países a través de las plataformas que les acabo de señalar. La que sigue, por favor. Creo que a menos están yéndose. Anterior, por favor. Anterior. Título del slide para ponerla directamente. Es que están desfasadas, como que dieron muchas veces paso de diapositivas, pero yo no las estaba viendo. ¿La anterior? Ok. ¿La anterior? Es que todas esas se pasaron sin haberlas visto. Bien, ya la que sigue, por favor. Participación en la COP25, ¿es correcto? Sí, la que sigue, sí, ahora la que sigue y voy diciendo. Están desarticuladas ahorita. La que sigue. Bueno, hay una que estaban antes que no veo. Si puedes ir varias antes porque más antes, disculpen, pero parece que se pasaron muchas diapositivas antes, mucho antes. Antes de la participación en la COP. Antes. Ya, la que sigue. Bien, en una estructura de trabajo que hemos organizado en la Alianza con una secretariado técnico que lo integran el World Resource Institute y la Iniciativa Climática de México, hemos establecido una estructura de trabajo con 4 ejes. El eje analítico, que tiene que ver con el fortalecimiento de los inventarios estatales, los presupuestos estatales de carbonos, la modelización de escenarios, rutas estatales de descarbonización, cartera de proyectos de alto impacto, gestión de proyectos de alto impacto y modelos de financiamiento. Este tema es un punto crucial que han señalado todos los gobiernos subnacionales, que tenemos que establecer mecanismos de financiamiento para poder hacer las transformaciones. Más que recursos de donación, que sí nos sirven mucho para consolidar capacidades, tenemos que a nivel nacional, en las políticas nacionales, pero también en instrumentos internacionales, establecer modelos de financiamiento que permiten hacer las transformaciones de los sectores productivos hacia una economía mucho más verde. El otro eje es el eje de intercambio de experiencias, esquemas, herramientas y un eje de visibilidad para que todos los estados podamos comunicar a nivel global y nacional la identidad del posicionamiento y una interacción de socios y aliados. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya, estas ya las pasamos y ya las señalamos. Es que pasaron muchas diapositivas que no vi. Ahí está ahí. Bueno, en Jalisco, este mismo enfoque lo hemos ido consolidando con varios programas estratégicos. Jalisco con Bosques, Jalisco Respira, Jalisco Reduce, que atacan
los ejes principales que están establecidos en las prioridades que señalé anteriormente, y un tema crucial en materia de gestión del agua que para nosotros ha sido la recuperación integral de la cuenca para reducir la contaminación y mejorar la condición de vida de los habitantes de la cuenca del río Santiago, ¿no? Y en estos programas tratamos de abordar los temas de una manera transversal. Por ejemplo, en Jalisco con Bosques hay una articulación muy fuerte con la Secretaría de Desarrollo Rural para reducir los efectos de las causas directas de la deforestación, principalmente estructurando agendas de sustentabilidad en sistemas productivos que son los principales motores de la deforestación, como el agave, el aguacate y la ganadería. Y así, cada uno de estos tiene una visión transversal y de cooperación intergubernamental que la ejecutamos a través de una acción climática desde la transversalidad y una gobernanza intergubernamental que nos permita trabajar a nivel territorial. Y aquí hay un elemento clave que para Jalisco ha sido fundamental, y es el desarrollo de las juntas intermunicipales para gestión ambiental, que atrás de mí pueden ver un mapa. Tenemos 11 organismos públicos descentralizados intermunicipales, donde tenemos descentralizada toda la política ambiental y de desarrollo territorial para tener un desarrollo efectivo a nivel territorial y, como señalaba Amparo, crear arreglos institucionales que sean más duraderos a los cambios de gobierno. La que sigue. Y hemos fortalecido nuestro sistema de política, un sistema de cambio climático, en la política estatal de cambio climático, consolidando la Comisión Intersecretarial de Cambio, la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, con una colaboración estrecha con la sociedad civil, la academia y el sector privado, y hemos fortalecido nuestros instrumentos, un plan estatal de gobernanza y desarrollo que tenía como eje transversal obligatorio a toda la planeación del presupuesto estatal, el plan estatal de gobernanza y desarrollo, la estrategia estatal de cambio climático, la estrategia estatal red, así cada uno de los elementos, y hemos consolidado el fondo ambiental para poder tener un instrumento financiero que se alinee a una iniciativa que estamos desarrollando en Jalisco, que es Biofin Jalisco, que junto con la Ciudad de México hemos intercambiado información en el marco de la iniciativa Biofin México para buscar nuevos esquemas de financiamiento para detener la pérdida de biodiversidad e impulsar las acciones de cambio climático. Estamos iniciando el presupuesto de carbono y una ruta estatal de descarbonización. Y un elemento clave es que estamos impulsando los planes regionales de cambio climático con todas las juntas intermunicipales, teniendo una cobertura total en el Estado para planes municipales de cambio climático a nivel local, y estos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y las contribuciones nacionalmente determinadas de México en el marco de los acuerdos de París. Aquí sigue, por favor. Y así tenemos una ruta de pasos. Estamos haciendo la actualización de la estrategia estatal de cambio climático, presupuesto de carbono, ruta de descarbonización, fortalecer la agenda climática y implementación de la ciencia de la Alianza de los Gobernadores por el Clima y la agenda de reactivación económica post-COVID en el marco de sustentabilidad y acción climática. La que sigue, por favor. Y como decían hace un momento, la que sigue, hay una serie de beneficios que son temporales y que no queremos regresar a la normalidad como la normalidad era. Tenemos que regresar a una normalidad diferente y no podemos irnos con la idea de que ahora que dimos espacio, aparecen las playas limpias, mejora la calidad del aire, la presencia de la fauna, como un asunto temporal y totalmente casuístico por una emergencia que nos obliga a desactivar una serie de instrumentos económicos que hacen y que son factor de este deterioro. Esto es una muestra que el tema ambiental y el tema de cambio climático es un tema económico y social que requerimos visualizar desde una perspectiva totalmente diferente, y tenemos que también inmediatamente mitigar impactos ambientales negativos de esta condición
como el incremento de los residuos médicos peligrosos, el aumento de transporte individual colectivo, mayor consumo de agua y energía, entre otros, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que ir hacia un enfoque de sustentabilidad como premisa del desarrollo que requiere una voluntad política mayúscula, ¿no? Pero hay experiencias que muestran la viabilidad de un nuevo enfoque de desarrollo que yo creo que es totalmente viable, pero requiere un cambio de paradigma sobre las actividades económicas. Tenemos que atender 3 grandes factores que son las limitantes para un desarrollo sostenible y que nos permitan ir hacia el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Y esos 3 factores que nos limitan deben de ser tomados por todas las políticas públicas que implementamos. Uno es, toda la política pública tiene que tener acciones que mitiguen y que nos generen disminuyan la vulnerabilidad ante el cambio climático. Deben de tener instrumentos para detener la pérdida de la biodiversidad del capital natural y la pérdida de los servicios ambientales que estos generan, que son un factor que nos van llevando hacia una economía no sostenible. Y por último, todas las políticas públicas tienen que tener un impacto hacia la reducción de las desigualdades. Y en un enfoque de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tenemos que empezar a buscar un esquema de financiamiento, una economía más verde para beneficio de corto plazo en creación de empleos, incremento de adecuación de capacidades y habilidades locales. A mediano plazo, el impacto a los costos de mantenimiento de esas medidas, es decir, reactivar economía y nuevos empleos sin una perspectiva de encadenamiento productivo va a llevar a que sean efímeras esas nuevas empleos y que sucedan, y tenemos que darle permanencia al empleo y un nivel de inversión privada movilizada hacia una economía verde. Y por último, en la perspectiva de largo plazo, la evaluación de la trayectoria, la evaluación de la trayectoria actual y futura de emisiones del país, la protección de ecosistemas, como decía, y el impacto potencial al crecimiento a largo plazo. Y hay 4 ejes que pueden llevarnos rápidamente eso, que es la eficiencia energética, energías renovables, movilidad sustentable, la conservación de naturaleza y disminución de la deforestación, y cadenas de producción sostenible y economía solidaria. Muchísimas gracias y perdón por esta desfase de las diapositivas. Pues muchísimas gracias, Sergio. Realmente también es muy reconocido el trabajo que se ha hecho en el gobierno del estado de Jalisco, la labor que tienen ustedes con la CONAGO, lo que nos comentaba sobre los instrumentos para la acción climática subnacional, los inventarios, los planes, los atlas, esta alianza de gobernadores mexicanos por el clima, lo que se ha hecho en la COP25 y bueno, esta premisa para el desarrollo que es la sustentabilidad y que todos tenemos que considerar. Desde el punto de vista de Dolores Barrientos, no podemos dejar de tomar en cuenta la transición energética, repensar la relación que tenemos con la naturaleza, la salud ambiental, la conservación, la adaptación, la vida silvestre, la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. La doctora Amparo Martínez nos destacaba la importancia que el cambio climático cambia con el tiempo, los impactos diferenciados, la inequidad en impactos económicos, el reto que existe en materia de adaptación, el fortalecimiento de capacidades, la visión holística que tenemos que tener en los gobiernos subnacionales, el trabajo decente que a veces se nos olvida, las alianzas estratégicas y los cobeneficios que estas nos pueden dar y, por supuesto, la economía circular que tiene que formar parte de nuestro desarrollo. Como bien les comentaba, tenemos muchísimas preguntas, realmente no tenemos tiempo de responderlas todas. Si me lo permiten, vamos un poco colgados ya en el tiempo, en el programa. Voy a compartirles algunas de las preguntas. Por favor, a todos los que han estado compartiendo sus preguntas en el chat, déjenme decirles que se las vamos a compartir a todos los panelistas. Como mencionaba, vamos a proponerle a la Oficina de la Presidencia
a la Agenda 20, a la oficina de la Agenda 2030, por supuesto, y a todos los coorganizadores, que podamos tener a lo mejor sesiones posteriores ya individuales con cada uno de estos ponentes magistrales que nos han acompañado, porque hay muchísimas preguntas que cada uno de ellos, estoy seguro, tiene ganas de compartirnos. Y por lo pronto, pues tendremos una ronda en donde, si les parece, les comparto algunas de estas preguntas y en esta breve ronda, en 2 o 3 minutos, cada quien aborda las que tiene que ver con ustedes y también nos da un mensaje final. Algunas de las preguntas son: ¿cómo se puede presentar proyectos de sustentabilidad comunitaria ante la ONU para su posible financiamiento? Para la doctora Amparo, ¿cuál es el principal reto en materia de generación de información estadística en estados y municipios para la atención al cambio climático? También, ¿qué opinión merece la actual crisis de combustibles fósiles? ¿Existe la posibilidad de hacer denuncias ante la ONU ante problemas ambientales locales y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo la investigación de efectos de cambio climático en la distribución de las especies puede contribuir a establecer medidas de mitigación o protección? ¿Son necesarias o se consideran irrelevantes para la toma de decisiones? ¿Cómo podemos hacer que se tomen estas en cuenta? ¿Tienen planes para incluir el bambú como una estrategia para mitigar el cambio climático y cumplir con los acuerdos de París? ¿Existe algún proyecto reciente de cooperación con los gobiernos de los estados en torno a los objetivos de desarrollo en el plan de PENUMA? Y una última pregunta: ¿de qué manera nos podemos involucrar los jóvenes? ¿Qué proyectos o programas se están desarrollando en este momento? ¿Dónde podemos ser voluntarios? ¿Hay algún link en donde podamos nosotros involucrarnos de manera activa? ¿Pueden darnos algunos ejemplos de los incentivos para superar las contingencias como la del COVID en materia ambiental y climática? En fin, como les decía, tenemos muchísimas preguntas. Ahora, si les parece bien, abrimos el espacio solamente para un par de minutos a cada uno de ustedes y empezamos en el mismo orden en el que fueron las presentaciones. Le cedo la palabra a mi amiga, la doctora Amparo Martínez. Gracias, Santiago. Pues realmente son muy interesantes todas las preguntas y serían tema de otra conferencia casi entre todos. Pero muy rápidamente, algunas están muy relacionadas, las de la estadística con las de la necesidad de estudios sobre ecosistemas y especies y todo esto. Una de las grandes aportaciones o de los grandes retos que tenemos es el tener más información y buena información de los estados. Nos basamos demasiado en datos generales, en información y metodologías por default, cuando tenemos junto los laboratorios, los ecosistemas, los recursos para estar investigando. Tendríamos que tener todo un gran programa a nivel de instituciones estatales, locales, federales que están en las diferentes entidades para conocer mejor los procesos que se están dando en el entorno en relación al cambio climático, y tiene que ver con suelo, agua, aire, fauna, flora, todo. Cuando habla de cuál es el reto para la parte estadística, bueno, pues el reto es tener más gente que haga estudios, que trabaje, que conozca el tema, que sepa qué tipo de cosas observar y qué datos ir proveyendo y cómo validarlos. Entonces nos hace falta estudios, nos hace falta gente, nos hace falta formar mucha gente, pero no para que como un parche para cambio climático, sino dentro de la formación de las distintas profesiones
entender cuál es el tema y dentro de su profesión, qué es lo que tiene que observar de cambio climático, cómo tomar, guardar datos e ir documentando todo esto para que conjuntamente podamos tener un panorama. Y respecto rápidamente nada más, nuestro país le está apostando muy fuertemente a las soluciones naturales. Esto es a la restauración de ecosistemas, al poder hacer todas estas reducciones a los daños a nuestro territorio, que se dan desde con los residuos, con las malas implementaciones de cuestiones urbanas. Entonces, todo esto, pues todos los estudios, pero sobre todo los que se traduzcan en acciones y en vinculación entre diferentes sectores, ayuda mucho. Y sobre todo el que se vaya documentando. Gracias, doctora, por tu participación. Ahora le cedo la palabra a Dolores Barrientos. Sí, gracias, Santiago. Bueno, de acuerdo a las preguntas, que todas son súper interesantes, respecto al manejo especial de los residuos de la crisis COVID, les comento que la semana pasada impartimos un webinar, nuestro experto en la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PENUMA, y también un experto de la Organización Mundial de la Salud. El webinar lo pueden encontrar en nuestra página Facebook, ONU Medio Ambiente México, y la idea sería que tal vez en los próximos días podamos nosotros generar una guía, tal vez para el manejo de estos residuos especiales. Una pregunta me hacen que si tenemos en este momento un proyecto con el gobierno de Jalisco. No, pero estoy segura que conversando con nuestro amigo Sergio, seguramente va a haber muchas áreas de cooperación. Tenemos y nos encantará. Jalisco tiene ahorita un liderazgo muy importante, ya lo vieron, a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, nos gustaría mucho apoyar de alguna manera las iniciativas que está promoviendo, pero también tenemos un acuerdo de cooperación ya en trámite con el gobierno de Puebla, precisamente con la secretaria Beatriz Manrique y con su equipo, y también tenemos un acuerdo de cooperación con el gobierno de Guanajuato, en donde también estamos apoyando la implementación de algunos proyectos. Entonces, cuando algún estado o una ciudad se acerca con nosotros, vemos de qué manera podemos ayudar a sacar adelante uno o dos temas importantes. Nuestra capacidad como oficina en México pues es reducida porque no tenemos la infraestructura que quisiéramos tener, pero siempre hacemos lo posible por apoyar a todos los gobiernos subnacionales que tengan el compromiso de sacar adelante su agenda ambiental. Gracias. Muchas gracias, Lola. Y bueno, pues finalmente le cedo la palabra a Sergio. Gracias. No, yo tomo la palabra, Dolores. Me encantará que podamos colaborar con el PENUMA. Para el tema de si había proyectos recientes de cooperación con los estados por diferentes agencias, ha ido creciendo. En el marco global, hay una serie de iniciativas que han ido incrementándose por la identificación de la viabilidad o de la importancia que tiene trabajar con los gobiernos subnacionales, y muchos estados de la República formamos parte de plataformas internacionales con las cuales tenemos esquemas de cooperación, ya sea multilaterales o bilaterales. Yo creo que hay una creciente cooperación entre donantes y agencias con los estados, y algunos van muy avanzados, como señaló Dolores. Yo quisiera aprovechar este poquito tiempo que falta para el tema de la crisis de los combustibles fósiles que planteaban. Yo creo que esto es una gran oportunidad para cambiar las políticas hacia energías renovables. Creo que es muy importante disminuir la dependencia de los combustibles fósiles en la economía, y para eso se necesita articular una política nacional
para aprovechar esta coyuntura. Obviamente es un proceso largo, pero que creo que el gobierno federal podría impulsar de una manera muy consistente para que los gobiernos subnacionales podamos ir en esa ruta. Gracias. Muy bien, pues de esta manera quiero agradecer a cada uno de los panelistas de lujo que tuvimos en este panel sobre el Día de la Tierra y compromisos y retos de México. Creo que quedamos todos invitados a poder continuar en este diálogo, en esta conversación con ustedes, con las personas que nos están escuchando desde sus casas, todos quedándonos en casa, por supuesto, y que, bueno, pues estamos preocupados por el medio ambiente, por la agenda climática, por la sustentabilidad. Hemos tenido realmente 3 ponencias extraordinarias y que estoy seguro que abren brecha en este sentido, ahora de manera virtual, y que tendremos las herramientas y las plataformas para poder continuar en esta discusión. Les agradezco a nombre de todo el grupo de organizadores su participación y bueno, pues me da mucho gusto también ahora cederle la palabra a mi amigo y colega Alejandro González Roldán, quien es el subsecretario de Planeación en el Estado de Puebla y que, bueno, pues además tiene a cargo lo que es el órgano de seguimiento e instrumentación de la Agenda 2030 aquí en nuestro estado, en el estado de Puebla, y quien va a ser ahora quien tenga la moderación del segundo panel que nos une esta mañana, que es sobre propuestas transformadoras de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, pues el piso es tuyo. Gracias a todos.